Bueno, yo debo decir, no quisieron porque aquí se bajó una línea, pero yo me solidarizo con Máximo. Y que el jefe. Totalmente, me solidarizo con él, te entiendo perfectamente. Es que van ahí en Y ese vamos en sentido. el mismo Sí, pero Máximo baila. Es reconocer falencias y fortalezas. Pero Máximo baila. Bueno, la diferencia sí, Máximo. Y bueno. Yo no sé. Y bueno. Yo No, pero he- mire el video. Yo no he bailado con él. Mire el video. No Pero el como que no usted, baila soy yo. con sus 2 pies cruzados. Envidioso. Señores, retornamos a Revista Tele15, entrevista central, el doctor Carlos Félix Cuello, lo tenemos con nosotros. Y ustedes dirán, pero bueno, el doctor Carlos Félix Cuello aquí en Revista Tele15, en esta temporada, en este asueto navideño, sí, es importante porque vimos un informe, ya pasado, que ofreció el doctor Carlos Félix Cuello, sobre las estadísticas del COVID, el cólera y también lo que tiene que ver con situaciones de virus en la República Dominicana. Y hay algo que no le estamos prestando la atención y por eso queremos que el doctor Carlos Félix Cuello sea el que comparta esas informaciones con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, buen día, feliz Navidad. Feliz, ya pasó, pero estamos en ese escenario todavía. No, hasta el 10 de enero estamos en Navidad. ¿Enero? Sí. ¿Cuántos cueritos se comió, doctor? Yo, No, ninguno. un pedacito porque hay una gente amiga aquí en el país. Ese señor se cuida más que... ¿Tú no lo has visto? Sí, no. Ya yo veo. Él nada más es el médico de su casa. Ahí todo el mundo está en orden. Doctor, dígame, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana a Bueno. nivel de esta situación que estamos viviendo, COVID y otros síntomas? Bueno, hacía mucho que República Dominicana no vivía un escenario sanitario ni epidemiológico como que nosotros estamos viviendo, con un cuadro de enfermedades múltiples en el país, además de la pandemia que estamos viviendo desde el 2020. Coinciden entonces con una epidemia de dengue en la República Dominicana, con un brote de cólera de último momento ¿Es una bomba lo que tenemos? y con un aumento de enfermedades respiratorias al estilo Ay, sí. la famosa gripe que anda, la influenza, La gripe el mala. adenovirus, el sitial respiratorio. Entonces tenemos una bomba sanitaria en República ¿Una Dominicana. bomba sanitaria? Y con el agravante de que, con relación a la COVID en el país, que acabamos alrededor de septiembre de pasar la sexta oleada. En septiembre. En septiembre, sí. Ya para octubre empezaba un aumento significativo de todos los casos de la COVID. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades, siempre generó una información tendente a que todo estaba controlado, lo que habían era algunos casos en aumento, pero que no había elementos de preocupación. En esos momentos, alrededor de septiembre, la tasa de positividad estaba entre un 1 y un 3%. Que era manejable. Que era Era manejable manejable. en países como República Dominicana, porque si tú pones eso en Europa, en Estados Unidos, muy es un alto. desastre. Pero en países como nosotros, que le dicen de crecimiento medio, países del tercer mundo, una tasa de positividad entre 1 y 5, la gente lo entiende que es manejable. Lo correcto es por debajo de 1. Sí. Pero se manejaba en esas condiciones. Ya para octubre, ya los casos de la COVID empezaban a aumentar muy significativamente. Y yo en octubre dije que había un aumento importante de los casos de la COVID en República Dominicana y que la información que se estaban emitiendo a nivel oficial no se correspondía con la realidad, pero que estaban aumentando. Para noviembre ya los casos ya estaban muy aumentados. Incluso llegó un momento en septiembre que había 0 gente ingresados, 0 pacientes en cuidado intensivo, en ventilación, apenas 15, 10 y 11 casos se reportaban y activos habían como 100 y pico y 200, pero ya empezaron a aumentar significativamente y en noviembre ya se estaban reportando ya 500 casos, 700 casos. Ya la positividad se había disparado a alrededor de 13% para el 21 de noviembre, que hice un video y lo puse a circular. Pero al día de hoy ya nosotros tenemos una tasa de positividad que está por 25% y 20%. 25%. 25%. Eso es el acumulado del total de los casos. Eso es el acumulado, pero eso en los últimos 30 días. Espérese un momento, déjeme Los sentar últimos derecho. 30 días. Porque el cólera,
La COVID le encanta diciembre. Y tiene un comportamiento de cada 3 años hacen una oleada. Y eso es a nivel mundial. Yo lo digo que le gusta diciembre. Mi experiencia con la enfermedad fue en diciembre pasado, el 28 de diciembre, y de ahí en adelante el 2022 fue un año la pasé muy bien, ¿eh? Médicamente cuidada, vista por mi neumólogo, por asmática, pero después que entraron los primeros meses del año, todo ha sido descompensado, o sea, a nivel de mi cuerpo. ¿Qué debe hacer la gente que no le estamos poniendo atención porque no hemos visto un llamado oficial del ministerio a cuidarnos o a ponernos mascarilla? Usted cuando llegó aquí tenía su mascarilla. Sí, la Yo tengo. lo abrazo de Feliz Navidad, pero como que lo miré, el doctor es paranoico, no quita la mascarilla. Porque ven paranoia en el que tiene una mascarilla. En el que tiene una Correcto, mascarilla. Entonces, correcto. ¿cuál es el verdadero comportamiento que debemos tener ante esta situación sin que las autoridades hayan tomado una posición que nos invite a hacerlo de manera total? Bueno, como tú dices, diciembre es un elemento importante para la COVID porque es una época de acumulaciones, de juntadera, de teteo, como se dice. Sí. Y entonces eso es un elemento clave y caldo de cultivo para aumentar lo que son enfermedades como esta COVID. También es un elemento importante las épocas de elecciones. Recuérdense que en las elecciones pasadas, uno de los elementos que incidió en el disparo de la COVID fue las elecciones de febrero. Que se disparó. Entonces, nosotros estamos ahora, no importa que diga quien lo diga, estamos en una etapa de una 7ª oleada de la COVID en República Dominicana. Expresarla en datos epidemiológicos, no lo que yo creo o no crea, en evidencia médica. ¿Cuáles son las evidencias médicas? Bueno, que ya nosotros estamos a nivel nacional, con una tasa de positividad por encima de un 22%, y en varias provincias están alrededor de un 25%, y en los últimos 2 días, yo corté el viernes, me mandaron los últimos boletines que son 10 y 11, corté alta el 1009, y la tasa de positividad promedio en esos 4 días es 22 puntos y pico por ciento. O sea, doctor, que nosotros lo que tenemos que hacer es beber bebidas calientes, o sea, cuidarnos nosotros, usar mascarillas. Con relación a la sugerencia tuya, yo creo que en el país las personas deben entender que estamos ante un cuadro sanitario muy complejo, muy complicado, y que por suerte la posibilidad de disminuir la transmisión es colocando una barrera a la forma como se transmite eso, que vía los contactos directos, vía aérea, en el caso de la COVID y todas las enfermedades virales que hay. Entonces sí hay que ponerse mascarilla en los encuentros masivos, hay que ponérsela, porque yo he participado en varios encuentros a nivel familiar y he visto que no se colocan mascarillas, el único soy yo y la parte rara en ese escenario soy yo. Doctor, primero usted es médico, usted sabe las consecuencias. Segundo, yo decía fuera del aire, y lo voy a repetir aquí con ánimo de que se llame la atención, pero de que comenzamos esto, doctor, usted es el médico al revés. Usted es el médico que le ha llevado la contraria en todas las medidas a las autoridades, es el médico que ha mantenido una posición crítica en frente a cada una de las situaciones que ha tenido el COVID, la llegada, cómo se fue pues metiendo entre la población dominicana, cómo se fue desarrollando después, y ahora vuelve a hacer un llamado que no han hecho las autoridades. Bueno, porque yo no estoy defendiendo intereses de gobierno ni de partido, yo estoy defendiendo concesiones científicas, médicas, epidemiológicas. Y por tanto, las proyecciones que yo hago, el seguimiento de esto, son diferentes a lo que las autoridades hacen. Porque a las autoridades no les conviene, por un problema de intereses económicos y sectoriales, no les conviene que la gente tenga determinados niveles de información de manera objetiva. Y entonces, en función de eso, dan datos que uno lo que le da es pena cuando uno lo oye. Por ejemplo, mira, el dengue. Sí, pero no me salga de ahí. Hay un datito, usted habló de 2 muertes. Sí, en Asua. En Asua, pero no hay un reporte de eso. No, eso es incluso, aquí las autoridades dicen que tiene más de 4 meses que no se muere nadie de la COVID. Ajá. Bueno, el director del hospital de Taiwán de Asua informó, hace alrededor de la semana pasada, que allá murieron 2 personas de COVID en Asua. En Asua. Y lo informó públicamente. ¿Y adultos? Sí, en Asua, sí, falleció. Pero no solo que no se reporta, sino que para las autoridades nadie muere de nada. Porque hemos visto en los últimos meses un reporte de sí de los casos, un aumento de los casos. Pero no habla de muerte. Pero no habla de muerte. Pero eso fue público, eso el director en rueda de prensa lo dio público. Porque él hizo una alerta que en Asua los casos están demasiado aumentando. Se han disparado. Entonces, incluso parte de esa alerta fue la información
que 2 han fallecido por la COVID. Y a mí no me sorprende nada de eso. ¿Tú sabes cuáles son los casos reales que tú puedes decir que hay de COVID? Si tú vas a la Junta de Registro Civil, la Junta Central Electoral, ahí te van a decir, o se mira tanto, como dijeron cuando fueron a buscar la información, que el gobierno decía que habían 4,000 y pico muertos, y la Junta dijo que no, que van 8,000 y pico. Sí, recuerdo perfectamente. Y se crearon ellos un problema, que si tú eres el que sabe dar esos datos, que si tenga autoridad. Entonces, lamentablemente... Bueno, el único registro que se lleva es el de la Junta. Sí, la pero, Junta es que te dice cuánto nacen y cuánto mueren. Pero además, quien da la versión del por qué muere una persona se supone que es un médico. Y con certificado médico. Y cuando tú levantes el acta de defunción, tiene que explicar. Y querían justificarlo porque esa acta de defunción en algunas comunidades la emite un alcalde que tiene autoridad legal, porque también le llena acta de defunción. Sí, sí. Pero esa es la realidad. Entonces, aquí hay una política tradicional del país donde las estadísticas no son creíbles y no se utilizan para fines de investigación científica a nivel internacional. Proyección. Porque todos mueren, por ejemplo, si tú ves, ellos lo saben, que las estadísticas aquí son muy débiles, muy flojas, no tienen sustento real en función de lo que sucede, y eso es una debilidad. Cuando tú enfrentas eso, tú tienes un problema. Pero la realidad es que desde el punto de vista de esta pandemia, de esta epidemia, en el caso de Dominicana y pandemia a nivel mundial, el cuadro es totalmente diferente. Ustedes ven que está todo el mundo callado, los autoridades están callados. Para las autoridades aquí no está pasando nada. Yo estoy preocupada con lo que usted está diciendo. O sea, nosotros vamos a seguir así en todo lo que queda de las festividades navideñas. Claro que sí. Porque es un momento donde se dinamiza Claro. el comercio y la economía, pero en enero puede ser que nos llevemos un susto. Claro, incluso lo preocupante de esto es, y a mí me apena es, hay algunos medios de comunicación que públicamente han dicho, porque en los últimos 2 boletines han reportado, Boletines de salud pública. de salud pública, han reportado 176 casos y en el día de ayer 200 y pico. Hay medios que han publicado, están bajando los casos en República Dominicana con una tasa de positividad de 13 y 16. Entonces, primero es usted desinformar, segundo eso de conocer lo que es un problema de salud. Porque usted puede hablar de que los casos están disminuyendo cuando usted tiene 3 meses consecutivos que no se presentan casos donde usted dice, hay un problema de un control, pero no lo diga a un país que ya tiene 2 meses y pico en un momento activo, alto, con todos los indicadores sanitarios disparados, que están disminuyendo los casos, porque usted va a generar que el país entonces no adopte las medidas que debe adoptar para protegerse. Para protegerse. Entonces, ¿cómo estamos, por ejemplo, y menciono en este caso al Distrito Nacional, por ser una de las zonas de mayor concentración, y también aprovecho ahí la provincia de Santo Domingo, ¿cómo estamos nosotros en esos 2 lugares? Mira. En el caso COVID, ¿verdad? Buscó papeles. En el caso de la COVID. Buscó papeles, ya me asusta. No, ese es uno de los problemas que yo tengo. Óyete, mira, en los últimos 2 días, boletín 1009 y 1008, eso fue jueves y viernes. Jueves y viernes. Viernes. La positividad de la siguiente provincia son estos. De Santiago tiene un 37.78 en esos 2 días. Que fue la provincia que más se tardó en recuperarse del COVID. Correcto. La Romana 118%, eso es positividad. ¿Las Romanas? En las Romanas. Duarte 50%. Y eso es un lío porque ahí fue donde nació el COVID aquí. Sí. Sánchez Ramírez 20%. El distrito 19.34 en los últimos 2 días. 19, 34 en los últimos 2 días. Ok. Santo Domingo 26. Espaillá 19.11. San Cristóbal 100%. Wow. San Pedro Macorís 117. Ay. Puerto Plata 160. Monseñor Noel 700% de positividad. Monseñor Noel reportó 7 casos y apenas hicieron una prueba. Montecristi 8 puntos. Una mascarilla, Daniel. Hermana Mirabal 33. Y a Independencia tiene 10%. Esos son los últimos 2 días. Pero la tasa de positividad de los últimos 4 días son las siguientes. 22.13 es el promedio de los últimos 4 días. Pero de la tasa de positividad de toda la provincia, que es un indicador clave de esto, que ahí que está el problema. Toda la provincia, alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 están por encima de 13%.
Y entre 5 y 11 hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y solo Bauruco e Independencia está entre 2.98 y 2.50. Ese es el boletín 1009. Eso es del mes. Eso es del último mes, porque es el boletín 109, que ellos lo calculan por mes, el dato de ellos. O sea, ese es el dato oficial extraído del boletín 1009. Ese indicador, Pero, ¿y eso 2 lo meses mandan a la atrás. prensa? ¿O eso se lo dan a ustedes los médicos? No, ellos solo publican y la prensa lo ve. Esos indicadores hace 2 meses atrás estaban todo lo inverso. En vez de ese escenario, sí, estaban todos para acá. Sí, pero usted sabe, doctor, que comenzaron los aguinaldos, pero la fiesta no, navideña. pero el problema- los encuentros de Entonces, la gente. eso no se puede informar porque estamos en un momento económico, navideño, Ajá. que no se le puede meter a la gente este cuco porque hay que disfrutar la Ajá, fiesta. y cuando llegue el 10 de enero, que volvamos Entonces, a la realidad. después de enero vendimos todo el mundo otra vez, la empezar mascarilla. De cero. de cero, porque ahora usted sabe la cantidad de enfermedades respiratorias que hay en República Dominicana. Anóteme ahí. Aquí no hay familia que no esté pasando por un cuadro de eso. Lo que pasa es, doctor, que tampoco nos advirtieron, nos dijeron que iba a cambiar el clima, que iba a ser un frito, pero nadie nos dijo, pues nosotros los del campo buscamos hojas y Exactamente. cosas y no bebemos eso. Que según el cardiólogo de este programa, si seguimos como vamos, nos vamos a envenenar. Bueno, Porque no, usted sabe que el campesino está acostumbrado a su té no, sí, temprano. eso es cultural. Pero eso es de nosotros, Sí. pero yo entiendo, y es mi pregunta, ¿hay un llamado que usted como médico le puede hacer a nuestros televidentes? Porque el cuidarse es individual, que nosotros podamos tomar medidas para prevenir o para estar. Por ejemplo, aquí hay que beber vitamina C el año entero, pero quizás en esta época usted dándose su trago, ¿verdad? Totalmente en Bailando, eso. usted se olvida de eso. O sea, ¿cuál es la recomendación médica para nuestro público? Bueno, para la COVID la gente debe, yo sé que esto es una información un poco delicada porque la gente diga, informe o no informe, ellos hacen sus teteos y se olvidan de todo. Pero debe de protegerse con la mascarilla, debe de mantener aun cuando se encuentre determinado tipo de distancia, porque si no lo hacen, la consecuencia es, bueno, que van a pasar un proceso viral en el proceso de enero, van a tener sus enfermedades respiratorias, van a tener su COVID, y entonces va a pasar año nuevo y va a venir el problema de la enfermedad. Tienen que protegerse, lo mismo con relación a la cena y todo eso. Tú sabes la gente que se enfermó en diciembre comiendo y bebiendo y ahora tiene un problema gastrointestinal, porque tú le dices, ellos hacen otra cosa. Pues un problema. Doctor, hay 12 meses hay para usted beber y celebrar, pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en diciembre. Los únicos cueritos que a mí me gustan son los del cerdo. Sí, pero... Pero será ahora. Pero tú le echas su limón y lo combinas. ¿Y usted cree que eso ayuda? Sí, eso ayuda mucho, ayuda mucho. A propósito de comida, doctor, Ustedes duraron, no me hagan hablar lo que ustedes estaban hablando antes de comenzar el programa. doctor, a propósito de comida, tenemos también un brote de cólera Ajá. en la República Dominicana, sobre todo que ha sido identificado en el caso La Sursa, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuál es, desde su punto de vista científico, cómo lo estamos manejando esto? Mira, este país tiene cólera en toda la zona marginal de la República Dominicana. Porque ¿qué es lo que es el cólera? El cólera es una enfermedad de la pobreza. ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, a los ricos ¿A no los le da ricos no? cólera. No, eso es raro, salvo El COVID es de los ricos. que no pase lo que pasó en la zona turística De Punta Cana. de Punta Cana, donde vinieron unos ricos a casarse con una cantidad de aviones Ajá. y se contaminaron con la comida que le dieron, creo que fue en forma de un sancocho dominicano, le dio diarrea a todo el mundo con cólera, salvo así nada más, porque el rico nada más se enferma cuando come, por ejemplo, crustáceo crudo, Exacto. o poco, pero ¿quién come eso? Eso es rico, pero eso fue lo que le pasó a la niña entonces. eso es exacto, excepto eso. Después es una enfermedad de pobreza, porque es una enfermedad de contaminación del agua. Doctor, el pobre cocina todo porque el pobre dice que esa carne así, Sí. que se le va la sangre. No. Toda esa frituría que hay, por ejemplo, lo tira y dice no, ¿Y no pasa nada? y no pasa nada. Porque pero esa pasa por fuego. Entonces, un rico no es capaz de comerse una cosa así. Entonces, el cólera es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad del hacinamiento, es una enfermedad de la falta de cloración del agua, de la ausencia de disponibilidad de agua a nivel de la Y de higiene población. también. Y la higiene, claro. Y la higiene. Y la forma de usted colocar la excreta. Entonces... ¿La no- qué? Háblele Háblele claro a esta gente, las doctor, S. dice, usted no le puede
decía la las gente, heces. ahorita va la gente como cuando hablaba Leonel Fernández, buscó un diccionario. No. ¿Qué fue lo que dijo ese hombre? Y piensa que está muriendo. Las La materia heces. fecal. Por eso, Mira, qué fácil. por eso lo de la sursa no es raro nada. O sea, eso es porque en la Sursa entonces no tienen un sistema sanitario. Pero claro, todavía Espérese, ahí hay un señor que acaba de ir a la... Préstame el Diario Libre. Que Hay aquí un señor que vamos a acaba desatar de ir esto. a su área natural de él y a bañarse y a lavar. Y dice, yo no puedo dejar de ir porque yo siempre he venido aquí. Y eso es lo único que él Y tiene. eso es lo único que Pero tiene. venga que yo le voy a decir una noticia que trae Diario Libre con los inodoros. Exacto. Déjeme buscarlo, páseme eso para yo decirle, para que usted vea. Dice Diario Libre hoy que el 27 punto, déjalo aquí, solo el 21.7 tiene inodoro conectado al alcantarillado. Sí, en la claro República. que sí. O sea que el cólera puede expandirse Oh, lógico que más sí. rápido de lo que nosotros pensamos. Más del 50% del agua que se consume en República Dominicana está contaminada. Y eso todo el mundo lo sabe, ellos lo saben. Y esa contaminación implica, porque eso es liga de materia fecal con el agua que es potable. Con la tubería que es vieja, exactamente. quizás. Y eso lo saben. Tiene Aquí problemas. decían, el país decían, las autoridades decían que aquí no hay cólera. Incluso cuando se identificaron los dos casos de procedente nacional haitiano, ya eso tenía varios días que estaba ese caso circulando. Ya no pudieron decir porque ellos mismos fueron al hospital y dijeron, no, hay cólera. Esos casos de la sursa, lo que pasa es que, porque hay un 80% del cólera que es una diarrea común y corriente, la gente lo pasa, el organismo lo combate y no hay problema. O sea, la Cuando- gente lo cuando- confunde como una cuando- diarrea común. Cuando el organismo está fuerte, porque Sí. una diarrea se lleva a cualquiera. Sí, pero cuando tú eres joven y no tienes ninguna complicación, eso pasa en una diarrea común. Y hay un momento donde la gente quiere que le dé. Sí, Pa- bueno, pa' sí, limpiar. exactamente. Pero solo un 20% lo del cólera es que genera complicaciones y que es el que te lleva a un centro de salud. Después lo otro te pasa. Y aquí tú nada más tienes que tomar muestra de agua en cualquier lugar de esa zona que van a aparecer todas contaminadas con ¿Cuál es cólera. la recomendación entonces? Hierva su agua. Ahí hervir el agua. En cuando yo era chiquita y ponían el agua al vipe y después entraban a la nevera. Sabía rarísimo. Sí, pero era la forma de pero cuidarse. es un Y agua lavarse la potable que se Y puede lavarse mucho. tomar, lavarse la mano. Obviamente hay un problema de disponibilidad de agua porque esa es otra cosa. Si no tienen agua, ¿dónde van a ir? Pero, por ejemplo, un joven que vi esta semana en una de las emisiones noticiosas del canal, él decía, aquí no hay cólera. Pues yo me baño ahí todos los días, es el único sitio que tengo para bañarme. Exacto. Quizás ese joven, con la fortaleza y la juventud, no presenta ningún síntoma, Sí. pero una persona con condiciones vulnerables Lo presenta. lo presenta. Lo presenta. Incluso la mayoría de todas esas aguas que venden a nivel de tanque, pues, toda esa agua está contaminada, ellos lo saben. el agua de los camiones. Claro, Ay, toda. mineral, Usted hace un estudio Oye. microbiológico y están No contaminadas. pasan la prueba. Esa es una realidad, pero usted lo ve, es el agua que venden. ¿Cuántos porque no hay casos otra. de cólera tenemos? Bueno, ellos dicen que van 8 confirmados y que está en estudio 8 más. Ese es el estudio más largo, por eso se termina en cuestión de horas. Cuando a ti te dicen 8, Ellos dicen, multiplícalo. hay 8 casos que lo están estudiando. Pues es una tontería, por eso en horas se determina si es cólera o no es cólera. Bueno, doctor, el tiempo como siempre con usted es corto. Bueno. Se acaba. Usted tiene que volver antes que tú analices. No hablamos de dengue ni No, hablamos no. de... Es que son demasiadas informaciones. Yo espero que usted como rebelde de la medicina encuentre en el ministerio, lo llamen. Eso no me le ha- hable, no le hable de eso rebelde, me que ha- después lo confunde eso con me- movimiento. No, pero cuando digo No, con rebelde- ese movimiento no me puedo confundir. Te lo digo porque él siempre ha mantenido esa voz de alerta y siento que en muchos de los casos no se le presta la atención. Pero como usted sabe, esta es su casa, las puertas están abiertas para que nuestros televidentes sí estén informados. No, gracias siempre. Saludo allá en su casa. Ah, sí, a la Mayimba. Señores, gracias por la sintonía. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.